Muy bien, bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Tenemos hoy nuestro webinar sobre Best Customer Experience, el BCX. Yo soy Carlos Molina, soy vicepresidente de Experiencia y Digital en IZO. Yo creo que muchos ya me conocéis pues, de otras sesiones anteriores, de reuniones, de eventos, y os voy a estar acompañando hoy en esta hora y media, en la que hemos decidido que la temática en la que queríamos compartir conocimiento en este mes de septiembre, en el webinar de septiembre, pues era pues, recopilar un poco los datos que tenemos del primer semestre del año, de nuestro benchmark de Best Customer Experience, a través del cual pues, medimos la experiencia de cliente de 150 compañías en diferentes países en Iberoamérica. ¿Por qué creemos que los benchmarks son importantes y porque es una herramienta? Esto tiene sentido además dentro de lo que son las estrategias y los modelos de voz de cliente y de comprensión del cliente, ¿no? Al final, las compañías que se orientan al cliente están obsesionadas por conocerlo y por comprenderlo. Y esa obsesión pues implica o requiere tener pues no sé si cuántas más, ¿no? Pero realmente todas las herramientas posibles para tener la visión más precisa sobre qué es lo que los clientes piensan y cómo es lo que viven con respecto a nosotros y un poco a sus expectativas, ¿no? Y para eso tenemos diferentes herramientas. Tenemos los modelos relacionales o la medición relacional, que mide lo que el cliente en general, tu base global de clientes, pues piensa y valora sobre tu empresa. La medición transaccional, que de alguna manera está vinculada a interacciones concretas, ¿no? A alguna acción que el cliente ha hecho en la relación con la compañía, comprar, llamar al call center, devolver un producto, darse de baja, cualquier interacción puede ser medida de manera transaccional. Y tenemos también la medición comparativa o benchmark, ¿no? En el caso de esta herramienta de BCX, pues es una herramienta que se enfoca o complementa los modelos que ya tenéis en las organizaciones, aportando la capa comparativa, ¿no? Y la capa de benchmark, que es en la que realmente normalmente tenemos más debilidades porque, bueno, pues es una herramienta que es costosa y que es compleja, ¿no? de desarrollar, porque implica pues salir al mercado a preguntarle a gente que no son tus clientes, ¿no? Y por lo tanto no es tan fácil acceder a ellos. Entonces, bueno, al final BCX nosotros lo concebimos como una herramienta que trataba de dar respuesta a necesidades que tenemos las compañías en nuestros modelos de medición. Y también, entre otras cosas, porque como os hemos contado alguna vez, pues los clientes no nos comparan solo con nuestros competidores directos, ¿no? Si yo soy un banco, pues bueno, yo sé que mi cliente puede que tenga también otras cuentas bancarias y que me compare un poco la experiencia que vive conmigo con la que vive con su otro banco, ¿no? Si soy una empresa de automoción, bueno, hay familias que pueden tener dos coches y por lo tanto a lo mejor pues llevas tu coche al servicio de una o de otra, ¿no? En telecomunicaciones, bueno, podría darse el caso de que tengo también servicios de diferentes marcas, ¿no? O en seguros. Pero lo que siempre ocurre es que si yo soy una compañía de seguros, el cliente seguro que además tiene contratado un servicio de telecomunicaciones, va a restaurantes, ve películas en un cine, compra ropa, tiene una cuenta bancaria, ¿no? Al final, seguro que nos compara con otras experiencias con las que está en contacto. Y por lo tanto, si queremos gestionar las expectativas de los usuarios, tenemos que medirnos y compararnos no solo contra nuestro sector, sino también contra cualquier compañía que esté en el mercado y que esté haciéndolo bien y por lo tanto impactando en las experiencias de los clientes, ¿no? Para poder gestionar y para poder tomar decisiones necesitamos comprender las cosas y necesitamos entender por qué ocurren, ¿no? Y por eso también el BCX ha crecido mucho en aportar información cualitativa. Tratar de ver por qué alguien te pone una puntuación, ¿no? Igual que te lo pide el NPS, ¿no? Y bueno, pues al final tenemos que ser capaces de relacionar la información y ponerla en contexto con lo que son nuestros propios modelos estratégicos. BCX nació como una iniciativa para dar respuesta, yo siempre lo cuento, a una frustración, ¿no? Y esa frustración que yo la vivía en primera persona, que era que cada vez que buscaba un dato sobre
sobre alguna referencia en términos de experiencia de cliente, pues todo lo que encontraba estaba en inglés y hacía referencia al mundo anglosajón, ¿no? A Estados Unidos sobre todo y quizás a Reino Unido, ¿no? Y al final yo veía que nos faltaba muchísima información del mundo que nos rodeaba, ¿no? De nuestro entorno, de la región y de los países en los que estábamos presentes y por eso surgió un poco el proyecto de crear pues un benchmark, crear un índice, crear una herramienta que sirviese a las compañías que queremos mejorar, que queremos hacer las cosas mejor y que queremos aprender de los mejores para identificar quién hacía las cosas muy bien, por qué o qué cosas estaban haciendo que les sirviesen y cómo podemos todos, pues a través de ese modelo de comparación y de competitividad, pues impulsar y seguir creciendo en las estrategias de experiencia. Eso surgió en el 2011, después de una serie de años rodando el modelo, consideramos que nos hacía falta una evolución y en el 2018 pues, se hizo un rediseño completo de lo que hoy es el modelo de medición que llamamos el Best Customer Experience. Y este índice, el BCX, ¿no? Que nosotros construimos como la base de nuestro estudio, pues bueno, pues también quisimos que tuviese conexión y que tuviese fundamento y que estuviese basado pues, en nuestra visión y en nuestra definición de experiencia de cliente, ¿no? Nosotros teníamos una definición ya desde hace bastante tiempo donde hablábamos de que la experiencia es la propuesta de valor completa de la compañía hacia el cliente y que incluye el uso del producto o servicio y todas las interacciones antes o después del proceso de compra. Yo esta la puedo decir 20 veces igual porque es una definición que he usado durante mucho tiempo, pero más allá de repetírosla, es más interesante entender cómo se descomponía, ¿no? Cuando tratamos de analizar esa definición y de descomponerla en elementos, decíamos, oye, esta es la propuesta de valor de la marca, ¿no? Tu propuesta de valor, tu marca, tus atributos, ¿no? El uso del producto o servicio y todas las interacciones, ¿no? Entonces identificamos que había 3 grandes dimensiones a la hora de generar experiencias y construir vínculos emocionales con los consumidores. Y por eso en nuestro framework, pues dentro de la dimensión de las iniciativas o de los ámbitos que tienen impacto directo en el cliente, pues lo descompusimos en esas 3 dimensiones que habéis escuchado muchas veces si seguís los contenidos de IZO, que son la experiencia con la marca, lo que podemos generar a nivel de emociones gracias a los atributos y la imagen y los conceptos que la marca proyecta y que genera en los usuarios, el producto, ¿no? En qué medida los productos y la manera en la que están diseñados y construidos resuelven mejor las necesidades de los clientes y, por supuesto, todas las interacciones antes o después del proceso de compra. Y con esas 3 dimensiones, pues diseñamos lo que es nuestro índice BCX, que es una métrica que trata de reflejar el nivel de experiencia que las compañías generan o que entregan a los clientes, pues a través de la medición de estos 3 componentes, de estas 3 dimensiones, ¿no? Por una parte, la dimensión producto, en qué medida los productos de las compañías resuelven las necesidades reales de los usuarios, ¿no? Y cuando decimos necesidades reales, decimos, oye, esto está diseñado de una forma que a mí me sirve especialmente, ¿no? Porque han tenido en cuenta no solo para qué sirve, sino cómo yo lo uso y está pensado para que yo lo disfrute de una manera especial, ¿no? Las interacciones, que tienen que ser fáciles y sencillas, y aquí lo vinculamos también a esa métrica que se está usando cada vez más en el mundo de experiencia, que es el índice de esfuerzo o el customer effort, ¿no? Tratamos de medir en la capa de interacción que interactuar con la compañía es algo sencillo, ¿no? Es algo fácil, que consigo lo que necesito cuando me hace falta con poco esfuerzo. Y por último, la dimensión de marca, ¿no? Hasta qué punto la marca y los atributos y lo que proyecta como imagen, pues me hace sentir un vínculo especial y me siento conectado con esta compañía, ¿no? Y la medición, el BCX lo que hace es pues medir cada una de estas 3 dimensiones y combinarlas a través de una media aritmética para obtener una puntuación que nos permite pues, calcular y reflejar pues cómo las compañías están entregando la experiencia de cliente, ¿no? Y clasificarlas. Y decimos, mira, si estás entre el -100 y el 25, 25 puntos de BCX, pues tu experiencia es lo odio. O sea,
tenemos carencias importantes que hacen que los consumidores sufran y tengan una percepción muy negativa de nuestra marca, ¿no? A partir de ahí puedo estar creciendo del 25 al 40 a un rango que llamamos la experiencia es mala, tiene muchos ámbitos de mejora, no estamos cumpliendo las expectativas básicas. Entre el 40 y el 70 estamos en el rango de la experiencia básica o funcional, donde, bueno, entregamos lo que vendemos, pero no estamos generando un vínculo que realmente construya lealtad y que genere un comportamiento que sea rentable a largo plazo para la compañía. Es decir, mañana un cliente que tiene una experiencia básica, si tiene otra compañía que le ofrece lo mismo a un menor precio, pues se va a cambiar porque no tiene ningún tipo de motivación para permanecer con una compañía. Entiendo que la otra también lo va a cumplir, ¿no? Y bueno, estos rangos nos ayudan a entender un poco dónde está nuestra marca y qué tengo que hacer para moverme en la escala y tratar de impactar en una mejor experiencia. Una de las cosas que hemos aprendido, y lo hemos aprendido con el BCX, pero también con el NPS como indicador que se usa de manera generalista en el mundo de experiencia de cliente, es que las métricas son muy difíciles de comparar y son tremendamente difíciles de comparar cuando se hacen en contextos multipaís, ¿vale? Y por eso nosotros diseñamos una normalización de nuestro índice o de nuestra métrica en lo que llamamos el IAE, que es un índice anual de experiencia que lo que nos permite es poder comparar resultados de compañías entre diferentes países, eliminando el sesgo cultural que existe, pues, por ejemplo, cuando respondes desde España o cuando respondes desde Colombia o desde Chile. ¿Sí? Porque hay una tendencia que se observa claramente en todos los estudios a que un determinado país se comporte de una determinada forma y está muy condicionado, pues, por aspectos socioculturales que no puedes controlar, ¿no? Como por ejemplo, pues que en Chile la escala con la que se puntúa en el colegio es del 1 al 7 y para ellos, pues, los rangos y las puntuaciones, pues, implican cosas distintas, ¿no? Bien. O en el caso de España, donde culturalmente, pues por algún motivo, pues tendemos a responder o a valorar más bajo que en otros países, ¿vale? Por ahí están haciendo alguna pregunta que he visto que me da tiempo a leer. Hemos calculado la media de forma aritmética y no de forma ponderada, es decir, no dando un peso distinto a cada una de las dimensiones, porque entendemos que las tres dimensiones son igual de importantes. La realidad es que las tres dimensiones se comportan de forma distinta en función de cada vertical o de cada sector, ¿vale? Por ejemplo, si somos una empresa de consumo, por ejemplo, pongo este ejemplo que es bastante claro de identificar. Si sois Coca-Cola, ¿a través de cuál de las tres dimensiones creéis que Coca-Cola genera un vínculo emocional con los consumidores? ¿La marca, el producto o la interacción? ¿Cuál sería de estas tres la principal? Podéis escribir en el chat si queréis animaros a hacerlo más interactivo, podéis pensarlo vosotros mismos, por ahí van respondiendo marca, yo estoy de acuerdo, ¿no? Marca es el atributo más importante porque el producto, Coca-Cola, no tiene tanta capacidad de innovarlo, ¿no? Sí, o sea, en la Light, la Zero, sacó algunas versiones, se hacen cosas a nivel del packaging, por ejemplo, bueno, pues que el envase pues esté diseñado de una forma que sea más cómodo de transportar, que encaje mejor en tu nevera, que cualquier cosa podríamos pensarlo a nivel del envase, pero tampoco hay un campo enorme de actuación. Y las interacciones, en el caso de Coca-Cola, no las controla. Es muy difícil que Coca-Cola controle cuando yo compro o cuando yo consumo su producto, ¿no? De manera que interactúo relativamente poco con ellos. Sin embargo, si soy una compañía como Apple, ¿cuál sería el atributo principal para una compañía, por ejemplo, de tecnología o de producto, ¿no? Bueno, ya lo he respondido casi, ¿no? Ahí por ahí estabais chateando ya. El producto es una variable súper relevante para una marca como Apple, ¿no? Y las compañías de servicios, como por ejemplo servicios financieros, seguros, telecomunicaciones, salud, pues normalmente se contrata un producto y luego se usa de manera recurrente y generamos muchísimas interacciones, ¿no? Digamos que las tres dimensiones están presentes siempre, pero no necesariamente las tres dimensiones tienen el mismo peso, la misma relevancia en todos los sectores. Pero como este es un estudio multisectorial, a nivel del índice lo que hemos considerado es que vamos a promediar
de forma aritmética las 3 dimensiones porque en cada caso pueden ser distintos. De hecho, pensad que incluso compañías dentro de un mismo sector puede haber propuestas o estrategias diferentes que den más peso o que busquen pues, aprovechar con más fuerza algunas de las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la banca es un sector donde las interacciones tienen un peso muy importante, ¿no? Interactuamos mucho con el banco y digamos que la marca también, porque tiene unos atributos a veces de, pues, de reputación, de confianza, no sé, hay una serie de elementos que son relevantes a la hora de generar, de tomar decisiones, ¿no? Y el producto, yo cuando hablo con la gente de banca, pues casi siempre me dicen, no, es verdad que en producto se pueden hacer cosas, de hecho se hacen cosas y cosas muy interesantes, pero no hay tanta capacidad, ¿no? Y no tenemos esa tanta fortaleza. Sin embargo, incluso en un sector como ese, de repente te pueden aparecer propuestas de valor como, por ejemplo, una fintech. Y una fintech es un proyecto donde hay una fuerte diferenciación y donde el diseño del producto, o sea, cómo yo he construido un producto muy personalizado para una tipología muy clara de clientes, y las fintech no son tan fuentes en interacciones y no son tan fuentes en marca, ¿no? Entonces, digamos que por eso es por lo que hemos decidido combinar las 3 dimensiones de forma aritmética. Bueno, estamos midiendo, pues, ahora mismo más de 150 compañías, porque es un valor que vamos haciendo de forma dinámica, con hasta 20 sectores que tenemos mapeados. ¿Para qué? Porque lo que nos interesaba era tener referencias de cuáles eran las marcas que realmente estaban generando fans, estaban generando clientes que las valoran, que las quieren y que son las que están marcando las expectativas para los demás, ¿vale? Yo cuento mucho también, me voy a enrollar con esto, voy a empezar ya a perder a irme desviándome del tiempo del webinar, pero cuento mucho una anécdota que me pasó que me parece muy relevante, ¿no? Y hablando con un cliente del sector de automoción, que por ahí debe estar, en transporte, mobility, ¿vale? Pues una de las cosas que me decían era, mira, lo que nos damos cuenta, o hablando con ellos reflexionábamos, y yo decía, el cliente no entiende que se compra un libro que le cuesta $20 en Amazon, ¿no? Y entonces Amazon le dice, mira, tu libro lo estamos preparando, ya está en el almacén, ya está saliendo a reparto, va a llegar dentro de 2 horas, ya tienes tu libro en la mesa, y se compra un coche de 20.000, 30.000, 50.000, hasta $70.000, y lo que te dicen es, bueno, dentro de 4 meses lo tendrás, ya te avisamos, ¿no? Y esta persona de esta marca me decía, no, bueno, sí, es verdad, tienes razón, y de hecho ya estamos implementando un sistema para que podamos ir avisando al cliente y diciéndole, pues, cómo en que el estado de entrega de su vehículo, ¿no? Que yo me lo imaginaba como, bueno, ya tenemos una rueda, ya tenemos 3, ya tenemos el chasis, ya tenemos volante, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, la reflexión que yo le hacía es, ¿por qué estáis haciendo eso? ¿Por qué crees que lo haces? Lo estás haciendo porque hay una compañía que se llama Amazon que ha generado un nuevo estándar. Ha generado un tipo de experiencia, y lo que Amazon ha hecho está transformando las expectativas y la experiencia que tiene que entregar una compañía del sector de automoción con el que de momento a día de hoy no son competidores, ¿no? Es decir, que lo que ocurre en un restaurante influye en la manera en la que tú tienes que atender al cliente en tu hospital, o lo que hace esta aseguradora va a afectar a lo que yo quiero vivir cuando voy a comprar a mi supermercado, ¿no? O sea, todo este mundo está muy conectado, y las experiencias que viven los clientes en cualquier sector impactan en sus expectativas y en lo que te va a pedir y a exigir cuando va a interactuar contigo. Bien, por eso lo que hicimos fue hacer un análisis que hicimos en el 2018 y que hemos repetido en el 2019 para identificar lo que hemos llamado las marcas One. Y esas marcas One son precisamente las compañías que hacen como Amazon, ¿no? O que son los Amazons desde el punto de vista de las referencias del cliente. Lo que hemos tratado es de buscar cuáles eran las marcas en los diferentes sectores que más estaban impactando en las expectativas de los consumidores. ¿Por qué? Bueno, porque eran marcas que estaban haciendo las cosas muy bien, ¿vale? Que estaban generando fans, donde los clientes nos decían, yo de esta marca me declaro fan, y que además tienen un nivel de penetración suficientemente importante, ¿vale? Porque si yo tengo una compañía que tiene un porcentaje de fans muy alto, pero una penetración de mercado muy de nicho, la realidad es que aunque sea muy relevante y sería muy interesante aprender de ellos, a nivel global no está teniendo un gran impacto, ¿vale?
Por eso utilizamos dos métricas, dos índices para preguntarle a los consumidores e identificar las marcas One en los diferentes países. Y estas marcas One son las que vamos midiendo de forma recurrente en el benchmark a lo largo de las diferentes mediciones que hacemos trimestralmente para poder compararnos contra ellas, para saber, oye, si estas son las marcas que los clientes dicen que les encantan, pues qué tan bien lo están haciendo, cómo de lejos o de cerca estoy de ellas y además qué cosas son buenas o malas en la experiencia que están entregando, ¿vale? Bien, lo que yo os había prometido sobre todo era poder entrar a resultados, ¿no? Y a compartiros algunos de los valores, de las variables, de las métricas que tenemos, pues de la medición que estamos, la última medición que tenemos, que es la del segundo trimestre del 2019, ¿vale? El BCX se mide de forma trimestral durante todo el año. Cada cierre de trimestre se lanza el estudio para medir las opiniones. Estamos capturando más de 50.000 opiniones de consumidores, creo que son casi 80.000 opiniones de consumidores al año, o sea, que unas 20.000 opiniones en cada trimestre, ¿vale? Repartidas en esas 170, 150 marcas. Y eso nos permite pues, generar un montón de información para las compañías que se quieren comparar y que quieren aprender unas de otras, ¿vale? Bien, a mí me gusta mucho este gráfico y yo creo que nos va a llevar un rato analizarlo y reflexionar sobre él, porque muestra muchas cosas, ¿no? Lo primero que te dice, bueno, esto lo hemos sacado con los datos del BCX acumulado durante los 2 primeros trimestres del 2019, ¿vale? Y este ranking está ordenado en función del promedio del sector, ¿vale? Si veis aquí, el orden en el que aparecen estos sectores es el orden en el que, perdón, esto es para los últimos 12 meses, es decir, para el último semestre del 2018 y el primer semestre del 2019, es decir, lo que sería una media móvil de 12 meses, ¿vale? Porque de esta manera, además, la muestra con la que estamos haciendo este análisis, pues es una muestra mucho más robusta y más relevante, ¿no? Y acumulando o haciendo el análisis de esa media móvil de 12 meses, pues lo que vemos es que los sectores de tecnología o de ocio, pues son los que se encuentran en los rangos más altos a nivel global, ¿no? A nivel promedio. Mientras que pues, las utilities, por ejemplo, o las AFPs, que es un sector muy específico que medimos únicamente en algunos países donde existe, o los seguros, que están muy relacionados, pues están en la parte más baja del nivel de experiencia. Pero si os fijáis, independientemente de que el promedio del sector esté más bajo o esté más alto, tenemos como diferentes tipos de situaciones, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, este sector de la tecnología, donde el rango, la dispersión entre este valor, que es este azul oscuro, que sería la compañía que tiene un BCX más alto, ¿vale? Y este otro, que sería el azul clarito y que te muestra cuál es la puntuación más baja de una empresa dentro de ese sector, bueno, pues aquí tendríamos que la dispersión que hay es relativamente pequeña, ¿vale? Estamos hablando de ir desde el 65 aproximadamente al 78, ¿vale? Algo más de 10 puntos, ¿no? Mientras que hay sectores, por ejemplo, este sector de supermercados, donde a pesar de que el promedio es relativamente bajo, ¿vale? O está más o menos hacia la mitad, digamos, comparado con el de tecnología, pues hay compañías que demuestran que pueden ser capaces de entregar experiencias al nivel de los mejores, ¿no? Independientemente de cuál sea el sector, ¿no? Mientras que hay una dispersión enorme, en este caso, entre el mejor y el peor, ¿no? Hay veces que el punto medio puede estar más desviado hacia la izquierda o más desviado hacia la derecha. Eso querrá decir que el promedio tiende a ser peor en el caso de irse hacia la izquierda o mejor en el caso de irse hacia la derecha, ¿vale? Pero que hay un outsider, que hay excepciones, hay compañías que nos muestran que a pesar de que, no sé, un sector como telecomunicaciones pueda tender a tener una puntuación pues relativamente baja, ¿no? E incluso extremadamente baja en algunos casos, pues nos podemos diferenciar y encontrarnos en rangos de experiencias pues buenas o incluso muy buenas, ¿vale? También es verdad que no es fácil en las puntuaciones actuales llegar a los niveles de wow, de sorpresa, de excelencia y de diferenciación. Pero eso es algo que no nos llama tanto la atención, en el sentido de que la realidad es que los estudios, no solo los nuestros, pues indican que el nivel de vinculación que tienen los usuarios con las marcas es cada vez más bajo. Hay un estudio de una consultora digital que se llama Havas, y Havas decía
a la gente no le importaría si 3 de cada 4 marcas simplemente desapareciesen. Es decir, no es que no quiera que haya bancos, no es que no quiera que alguien me preste dinero, guarde mis ahorros o me dé cierto interés, ¿no? Para comprarme cosas, sino que me da igual que seas azul, rojo, amarillo, naranja o verde, ¿vale? El nivel, o sea, la experiencia con la marca realmente además es el atributo que tenemos identificado como más bajo a nivel de las 3 dimensiones. El producto, bien, me resuelve mis problemas. Las interacciones, bueno, razonablemente bien. Puede que pueda hacer las cosas con poco esfuerzo, pero en el fondo, lo que sí te digo es, tampoco tengo ningún motivo ni hay nada realmente especial que me conecte y que me vincule contigo, ¿no? Y realmente es muy difícil, ¿no? ¿Por qué una marca sería un atributo o algo que sería especialmente relevante para mí, que fuese importante para mí y que no quisiese que desapareciese y que me generase ese nivel de vinculación y de lealtad? Hay muy pocas marcas que consiguen ese nivel de excelencia y por lo tanto las métricas pues también nos lo reflejan, ¿no? Os he querido también traer algunos datos y me gustaría también luego entrar un poco a la plataforma y enseñaros pues alguna información adicional de lo que está dentro de los informes que están en el BCX, pero bueno, a nivel sectorial, bueno, sí quería que tuvieseis algunas referencias. Lo que he hecho ha sido agrupar un poco sectores en algunas categorías, ¿no? Por ejemplo, en términos de viajes y ocio, entendiendo por ocio, pues restaurantes, restaurantes no están, cines, Netflix, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Bueno, pues las 3 compañías, lo que son seleccionar es las 3 marcas que se encuentran en niveles más altos de experiencia en cada uno de los sectores, ¿no? En el caso de viajes, Despegar en Perú con un BCX de 71 puntos prácticamente, Booking en España y Despegar en Argentina. Aquí es donde también os puedo explicar un poco la diferencia entre la métrica y lo que llamamos el índice anual de experiencia, ¿no? Sacar 63 puntos en España puede que sea mejor que sacar 71 puntos en Perú, simplemente porque la puntuación media que se suele tener en España tiende a ser más baja, con lo cual 63 puntos puede indicar un nivel mayor de diferenciación y un resultado todavía más positivo, ¿no? Que cuando nosotros nos normalizamos eliminamos ese sesgo, ¿no? Pero estas serían las compañías que hoy están diferenciándose y de las que tendríamos que aprender, ¿no? Si yo soy una empresa que me muevo en el sector del viaje o creo que este sector tiene cosas de las que puedo aprender, me encantaría leer por qué Despegar está generando tantos comentarios positivos y por qué está generando una buena experiencia de cliente, ¿no? En el caso del ocio, Cine Colombia, que llega a una puntuación de 77, y Netflix en Perú y en Chile, ¿no? Estarían en el top 3. Cuando nos vamos al sector hemos llamado Style, que integra lo que puede ser moda y equipación deportiva, bueno, pues Adidas en Perú y Nike, que esta es una rivalidad mundial, pues en 2 países como México y Chile, ¿no? En estos 2 países destaca Nike, mientras que Adidas, sin embargo, a pesar de que solo sale en uno de los 3, pues sí obtiene la puntuación más alta de todas por encima de los 80 puntos, ¿no? Que ya es una marca que sí está generando una vinculación y una preferencia por parte de los usuarios, ¿no? A nivel de la moda, pues Arturo Calle en Colombia o H&M en varios países, ¿no? En España y en Perú. Lo que hemos llamado connectivity, que tiene que ver con tecnología y telecomunicaciones, tecnología siendo que es un sector que, si os acordáis, estaba el primero dentro del ranking, pues muchas de las compañías están por encima de los 70 puntos. Y esto nos permite pues, que haya situaciones donde Samsung, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está por encima ya, en el top 1 con 78 puntos de BCX en lo que llevamos de año, ¿vale? En lo que llevamos de 2019. Estos valores son para 2019. Telecomunicaciones, pues este es el típico sector donde tradicionalmente las puntuaciones son muy bajas, pero encontramos compañías que han conseguido diferenciarse. Entel ha sido durante muchos años una compañía de referencia y lo sigue siendo, con una gran experiencia, con unos muy buenos resultados. Ha sido la compañía con mejor experiencia de cliente en Iberoamérica en el 2018, tanto en Chile como a nivel global, ¿no? Tanto en Chile como en Perú, en las 2 operaciones donde está presente. Ahora entran nuevos jugadores, como por ejemplo WOM, que es una
operadora móvil virtual que está disrupciendo mucho el mercado con una comunicación distinta y que, bueno, ahí va peleando y entrando pues a demostrar que incluso en un sector que digamos es muy sensible al precio, que es muy dinámico, que hay muchísima fuga de clientes, pues hay compañías que están entrando con propuestas que desde el punto de vista de experiencia los usuarios están reconociendo, ¿no? O DirecTV, que también históricamente ha tenido una propuesta muy fuerte por la experiencia como una manera de justificar y de soportar su estrategia de valor, ¿no? Porque no estaban enfocados a competir en precio. El sector o los sectores de tanto seguros como salud que están aquí integrando, ¿vale? En el sector salud, pues bueno, dependiendo del tipo de compañía que estamos midiendo, pues son más empresas que tienen que ver con farmacia y con medicamentos, ¿vale? Fibeca en Ecuador, farmacias similares en México o Cruz Verde, y en el caso de seguros, pues Sura con un súper resultado que se diferencia muchísimo del resto de compañías en el sector, porque si os acordáis, seguros, si os lo muestro aquí, era un sector que a nivel general se encontraba en ratios muy bajos, pero con compañías que son capaces de diferenciarse de ese promedio y llegar a datos pues, de mayor excelencia, ¿no? Bueno, ¿qué más? En mobility, aerolíneas o lo que tiene que ver con el transporte en general, bueno, Uber en todos los, en diferentes mercados, en Centroamérica, en Colombia, en Chile, sale en los 3 países copando el ranking de transporte y en aerolíneas, pues un sector que yo creo que puede seguir mejorando, pero bueno, con una buena puntuación en el caso de Avianca, y Aerolíneas Argentinas y la TAM que entra dentro del top 3, ¿no? en Chile. Comercio electrónico, que integramos tanto la parte del e-commerce como la parte de logística, ¿no? Porque hay una vinculación muy fuerte entre los proveedores logísticos y de entrega y toda la parte de comercio electrónico y de compra online. Bueno, Amazon, claramente una compañía que se diferencia en experiencia y que lidera el ranking para este sector en la medición que tenemos en Estados Unidos. Mercado Libre, una compañía que está también haciendo muy buenos números y creciendo y que los resultados desde el punto de vista de clientes también lo acompañan, o AliExpress, ¿no? Que es pues, una propuesta de valor diferente compitiendo con Amazon entrando en un mercado como el de Chile, ¿no? Y en el mundo de la logística pues veis que el ranking también tiene saltos importantes, ¿no? Desde compañías que se están diferenciando o que están en niveles pues, por encima de objetivos al tercero que ya pues, se encuentra en un nivel relativamente más bajo, ¿no? Y en el mundo del retail, que puede ser tanto distribución, cadenas, ¿no? y grandes superficies como lo que son los supermercados, la parte más de alimentación, bueno, pues tenemos en general una buena salud y con un top 3 de marcas que se encuentran pues, en rangos relativamente pequeños, por encima de los 70 puntos, y en el caso de supermercados, pues liderando los Supermaxi en Ecuador, pues con un 80, que también, como os decía, pues estar en esos niveles pues muestra un esfuerzo importante, ¿no? O por lo menos una percepción positiva por parte de los consumidores en relación a lo que están prometiendo y la manera que tienen de entregarlo. No siempre una mejor percepción y una mejor experiencia por parte del consumidor implica una mejor experiencia en términos objetivos. Es decir, los modelos, por ejemplo, low cost, pueden entregarte menos beneficios en términos de, como cliente, de lo que haría una propuesta más tradicional, y sin embargo tu experiencia mejora. ¿Por qué? Pues porque tienes una propuesta de valor más enfocada a tus necesidades y además pues donde lo que se promete se cumple y que todo está pues transmitido de una manera muy clara con una comunicación diferente, ¿no? Entonces no siempre tenemos por qué asociar, en el caso por ejemplo Liverpool es una tipología de cadena que no tiene nada que ver con lo que puede ser a lo mejor Mega Kiwi y sin embargo pues los dos están en ese ranking con propuestas de valor distintas y de los dos podemos aprender, ¿no? Cuál es lo que le está funcionando y cómo podemos aplicar o replicar algunas de las mejores prácticas en nuestros propios sectores o en nuestras propias compañías. Finanzas. Aquí integramos tanto banca como AFPs. En banca es un sector donde estamos midiendo muchísimas compañías, es uno de los sectores que tenemos más medidos a nivel de benchmark en casi todos los países. El promedio
cuesta diferenciarse, ¿no? Incluso las mejores prácticas pues están en rangos que están por debajo de los 70 puntos. Es un sector también muy competitivo y donde el cliente pues tiene una expectativa alta y que también sufre mucho por la dimensión marca, ¿no? Es lo que os decía, puedes tener un producto que funcione, puedes tener unas interacciones sencillas, pero cuesta ese esfuerzo y cómo conseguimos hacer cosas que realmente provoquen vínculos emocionales, ¿no? ¿Cómo provoco yo una emoción, por ejemplo, de agradecimiento o de satisfacción, sabiendo no solo gestionar algo como una transacción económica, sino estando presente cuando el cliente necesita y siendo capaz de ayudarle y encontrando momentos donde agregarle un valor, ¿no? Y eso cada vez es más difícil en un sector que está más comoditizado como puede ser la banca, ¿no? Y por último, el sector de las utilities, la energía, que es un sector básico al que le cuesta mucho. En muchos mercados está regulado o parcialmente regulado, o aunque esté liberalizado no acaba de liberalizarse completamente, como puede ser el caso de España. Muchas veces en casos regionales, en el caso de utilities, estas 3 compañías chilenas se encuentran en rangos relativamente pequeños y son las que tienen mejor experiencia. Esto es un caso que yo conozco bastante bien de visitar Chile y de conocerlo. Es muy curioso y es, de hecho, una lección que también tenemos que aprender, ¿no? Tener que la experiencia de cliente sea una estrategia de diferenciación implica no solo que tú entregas una buena experiencia, sino que entregas una experiencia significativamente mejor que el resto, ¿no? Si yo tengo un buen valor en términos de experiencia de cliente, pero todo el resto de mis competidores están en valores similares, a pesar de que es mejor estar bien que mal, la realidad es que lo que el cliente va a percibir, lo que el consumidor percibe, es que puede elegir cualquiera de las 3 opciones, que no hay una diferenciación, y cuando no hay diferencia entre las alternativas que yo tengo, pues las variables como el precio o la conveniencia son las que cobran mayor relevancia en las decisiones de negocio que impactan en nuestros resultados, ¿no? Si me permitís, voy a cambiar a la plataforma simplemente también para enseñaros pues algunas de las funciones, de las herramientas, de las capacidades que tiene la plataforma de BCX para los usuarios. BCX también, os comento, para los que no lo conozcáis, es un modelo suscripcional. Este estudio nosotros invertimos una cantidad importante de recursos para poder medir y generar esta información. La realidad es que lo hacemos con un propósito bastante sencillo o bastante puro. Hay evidentemente un componente marketingiano que no os voy a negar, pero sí tenemos un propósito diferente, ¿no? Para nosotros BCX era una necesidad que existía en el mercado, la necesidad de tener información, podernos comparar, tener una herramienta que nos ayude a premiar y a reconocer a las mejores empresas. Y lo que buscamos con el BCX es que podamos tener esta herramienta y hacerla sostenible y que se pueda autofinanciar, ¿no? Por eso el acceso a la información que os voy a mostrar, pues tiene una serie de planes que son suscripcionales en función de, ahora luego si queréis os lo cuento también, que a nosotros nos ayudan a cubrir los costes de desarrollar estos estudios y donde además nuestra visión y nuestro modelo es que esto no es una herramienta de generación de ingresos, o por lo menos directos, sino que todos los ingresos que se generan se reinvierten, ¿no? En la propia plataforma, en hacer más mediciones, en hacer más cruces, y nuestra visión, nuestro objetivo es que esto sea una comunidad de profesionales que estáis o de empresas que formáis parte de esta comunidad BCX, que os suscribís a los contenidos, que evidentemente ayudáis a sufragar los gastos de llevar a cabo estas iniciativas y recibís a cambio pues un valor pues por el tipo de información al que podéis acceder, ¿no? ¿Y qué cosas hay dentro del BCX? Bueno, pues aquí tenéis algunos datos, un poco de referencia, ¿no? 350.000 opiniones de consumidores desde el inicio, más de 300 compañías medidas a lo largo del tiempo, de 23 sectores, de 10 países, ¿no? Pues al final una herramienta que creo que es bastante potente a la hora de analizar y de compararte en experiencia de cliente, ¿no? En el último trimestre, pues 16.000 opiniones, 130 empresas, 20 sectores, o sea, 19 sectores, pues al final una variedad importante de información. Dentro de la plataforma, pues las cosas que podemos encontrar, pues no me voy a detener en todas porque además es difícil explicarlo todo, pero bueno, el estudio de Marcas One es el que os había contado al principio. En este estudio, en cada país, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos Argentina, pues estamos
preguntándole al cliente por más de 100 marcas o de 200 marcas en su mercado, ¿vale? 20 sectores, un promedio de 5 o 6 marcas en cada uno de ellos, identificamos consumidores de todas ellas y les preguntamos bueno, si se consideran fans de esta empresa para calcular pues, las dos métricas que nos permiten identificar lo que llamamos las marcas One, ¿no? La primera métrica, que es el porcentaje de fans sobre el total de clientes, y la segunda métrica, que es el porcentaje de fans sobre el total de fans de ese sector, ¿no? En ese país, ¿no? Y eso nos permite identificar qué compañías son las que son los referentes en experiencia de los diferentes sectores que vamos a medir, y esas marcas que seleccionamos son las que llevamos después a nuestro benchmark, a nuestro ranking continuo, ¿no? Ese ranking es el que tenéis a continuación, del que yo he sacado algunos de los datos, ¿vale? Aquí tenéis las 140, 150 marcas que estamos midiendo actualmente de forma recurrente, y evidentemente toda la información pues la podemos filtrar y la podemos ver pues en función de lo que queramos, ¿no? Si quiero ver un país en concreto, si quiero ver un sector en concreto, si quiero ver una medición de algún momento, de un periodo o de todo el año, ¿no? Y esto es lo que nos va permitiendo encontrar quiénes son los líderes en experiencia, qué compañías son las que consiguen hacer las cosas mejor, ¿no? Por ejemplo, Crepes and Waffles en Colombia, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues si Crepes and Waffles en Colombia es una de las marcas que están generando mejor experiencia, esto tengo que ver si lo tengo configurado bien, porque si no os lo enseño con la que tengo, porque cada marca usuario tiene una marca asignada. Pero si Crepes and Waffles es una de las compañías que están entregando mejor experiencia, ¿vale? Yo quiero entender por qué, ¿vale? Y quiero ver qué están haciendo bien, cuál es su BCX, en qué ranking están, cómo han evolucionado, cómo es su puntuación en términos de marca, producto o interacción en la compañía, en el sector, en el país, ¿vale? En cada una de las dimensiones. Y además, pues cuáles son los motivos por los cuales. Aquí tenéis este ejemplo de Verbatims, donde lo que estamos haciendo es tratar de entender la gente que nos puso una buena puntuación, ¿por qué? ¿Cuáles son las cosas que valoran? Esto lo hemos configurado como... Ese ejemplo para mí es como igual que hacemos cuando vamos a ver un restaurante en TripAdvisor, ¿no? Yo entro, filtro por el ranking, digo, bueno, ¿cuáles son los mejores? Vale, y una vez, aunque me dice que es el mejor, siempre entro un poco a ver los comentarios, ¿no? Y leo algunos comentarios buenos para ver qué es lo que les gustó. No sé si hay un plato que es especialmente bueno, así ya lo conozco y lo puedo pedir, ¿no? Y también me leo siempre alguno malo, ¿no? O sea, si le ha pasado algo malo, ¿por qué? ¿De qué se quejaron? ¿Qué es lo que no tengo que tener cuidado para tratar de evitar, ¿no? Pues aquí se pasa un poco lo mismo, ¿no? Si esta compañía tiene muy buenos resultados, ¿por qué? ¿Qué cosas puedo leerme aquí que me van a mostrar ejemplos de buenas prácticas en experiencia de cliente? Y la gente que ha valorado cosas malas, pues ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Vale? Wi-Fi pero muy malito. Vale, bueno, pues ya sabemos que el Wi-Fi, o el Wi-Fi, perdón, nosotros aquí en España siempre decimos Wi-Fi, pues tenemos ahí que tener cuidado si estamos en un modelo de restauración. Pero igual que esto es importante para un usuario en un restaurante, probablemente lo pueda ser a lo mejor si voy a visitar tu sucursal bancaria o a lo mejor, pues no sé, en cualquier tipo de momento de experiencia, ¿no? Y esto es un ejemplo muy sencillo, pero si revisamos los comentarios podemos profundizar y analizar las causas, ¿no? Las cosas que nos agregan valor y que nos ayudan a entender pues cuáles son los atributos en los que podemos enfocarnos en términos de experiencia, ¿no? Dentro del BCX hacemos un zoom, hacemos estudios en profundidad cada trimestre en una temática distinta, ¿no? Y tenemos 4 grandes temáticas que tenemos en estos informes. Tenemos el primer trimestre en el que nos concentramos en los canales, ¿vale? La multicanalidad. ¿Cuáles son los canales principales a través de los cuales el cliente interactúa con nosotros? ¿Cuáles son sus canales preferidos? ¿Cuáles son... A ver, que yo creo que me he quedado ahí un poco... Vale. ¿Cuáles son los canales que prefiere utilizar? ¿Cuáles son, si no le funciona este, ¿vale? ¿Cuál sería el canal al que preferiría enfocarse después, ¿no? O sea, yo prefiero la web, pero si la web no me funciona, llamo por teléfono, ¿vale? Y esta transferencia de canales además la podemos ver aquí, ¿vale? Cuando yo me comunico a través de la web, ¿vale? Después
el 39% de los clientes llamarían por teléfono si la web no les funciona. Y puedo ver cómo los flujos de canales funcionan entre los diferentes canales de interacción, encontrando dónde tengo las transferencias principales, ¿vale? Puedo ver, por ejemplo, también pues la preferencia por interacción, ¿no? A través de qué canales prefiero interactuar en función de determinados elementos, ¿no? Por ejemplo, si filtro por probabilidad, pues me quedan los más relevantes, ¿no? La web es un canal que tiene una relevancia alta en este caso, ¿no? Pero esto puede cambiar por cada compañía. Para todas las temáticas, pues los canales presenciales, sobre todo para gestiones, compras y reclamaciones. El canal email está bien para promociones, para novedades e información y para recibir información sobre tu cuenta y tus compras, ¿no? O sea, al final cada canal pues tiene un comportamiento distinto. Y así hay un montón de información, pues por eso digo que no quiero entrar en todos los elementos, pero puedo analizar el esfuerzo que tiene cada uno de los canales, etcétera, ¿no? Igual que tengo el informe de multicanalidad, pues tengo un informe que profundiza en las emociones que están presentes en cada sector, ¿vale? Pues puedo analizar el sector de viajes o el sector de retail, ¿vale? O de distribución y ver qué emociones positivas y negativas están presentes con mayor intensidad cuando los usuarios se relacionan con nuestra marca y qué impacto tienen en los economics, en los comportamientos de los clientes, ¿no? Puedo profundizar también en el propio Customer Journey. Cada sector, cada vertical que estamos midiendo, hemos identificado 10 touch points, 10 puntos de contacto, que son los que medimos de forma recurrente, ¿no? Y evidentemente son distintos para cada uno de ellos. Pues en el caso de telecomunicaciones recibo información comercial, me asesoran, contrato, se produce el alta o la instalación, el uso del producto, el pago, ¿no? Y si yo en vez de estar en telecomunicaciones, pues estuviese en el sector de banca, ¿vale? Me valen todas las compañías, pues el tipo de touch points que tengo son distintos, ¿no? Porque puedo ver si me asesoran, o sea, primero recibo información, me asesoro, contrato, uso el cajero, utilizo la tarjeta, realizo gestiones, tengo un problema, me asesoran financieramente, pongo un reclamo y el plan de fidelización, ¿no? Y para cada uno de ellos tengo un análisis de causas que me permite encontrar cuáles son los touch points con mayor vinculación a comentarios de clientes y cuáles son los comentarios más relevantes para ellos, ¿no? Y por último, tenemos un bloque que se enfoca, y ahora voy a entrar ya a las preguntas porque creo que ha habido ahí pues varias preguntas en el panel y podemos ir respondiéndolas a medida que las vayamos revisando, ¿no? Al final para nosotros sí es muy importante pues el analizar los economics de las empresas, ¿no? Cómo impacta la experiencia en los comportamientos del cliente, ¿no? Y por lo tanto pues hacemos una serie de preguntas en uno de los trimestres para profundizar en esos comportamientos. Por ejemplo, ¿recomendarías una marca? Pues evidentemente esta es la pregunta de NPS, pero nosotros preguntamos también a cuántas personas ha recomendado la compañía en el último año, de manera que tenemos una métrica al menos intencional o de referencia, ¿vale?, de la recomendación efectiva. Entonces, aunque el NPS sea X, aquí podemos calcular realmente a cuánta gente los clientes recomiendan, ¿no? Que es uno de los que a mí más me gustan, que tiene que ver con la duración de la relación. Vamos a coger un poco, por ejemplo, la banca. Y la voy a coger en México. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice este informe? Vale, este informe lo que nos dice es, le preguntamos a los clientes si la experiencia permanece como hasta ahora, considero que seguiré siendo cliente de tu compañía durante menos de un año, o entre 1 y 2, entre 3 y 4, entre 5 y 6, entre 7 y 8. Bien, al final, ¿qué hago con esto? Ver cuál es la probabilidad de que un cliente, o la duración media de la relación, al menos declarada, ¿vale? Y la puedo filtrar o comparar entre los clientes que son o que se han declarado a sí mismos como detractores, los neutros y los promotores. Fijaos cómo es muy claro el impacto de la experiencia en la intención de permanencia, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos, el menos de un año, es lo que nosotros llamamos el business at risk, el negocio en riesgo. Es la gente que te está diciendo, si no haces algo, me voy a dar de baja.
¿vale? El porcentaje de gente que te declara eso es de un 36% en el caso del sector de la banca en México, es de un 36% para los clientes detractores, pero baja radicalmente hasta solo un tercio, hasta un 10% en el caso de los neutrales, incluso hasta el 5% en el caso de los promotores, ¿sí? Sin embargo, el porcentaje de gente que te dice, bueno, me voy a quedar contigo durante 10 años o más, ¿vale? Pues es de un 17% en el caso de los detractores. Y vosotros diréis, oye, ¿por qué un detractor te dice que se va a quedar contigo durante 10 años? Bueno, porque hay sectores que tienen condicionantes muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo la hipoteca con el banco, a lo mejor lo odio, a lo mejor este banco no me gusta, pero la verdad es que estoy un poco atrapado y por lo menos 10 años voy a tener que seguir porque tengo que acabar de pagar mi hipoteca, ¿vale? Entonces, bueno, aún así hay un 17% de gente que te dice yo me voy a quedar durante 10 años o más y ese porcentaje se duplica o casi se duplica hasta un 30% cuando llegamos a los neutros y fijaros cuando llegamos a los promotores. O sea, aquí claramente estamos viendo cuál es el impacto que tiene la experiencia de cliente en el negocio. La idea de esta plataforma es que esto sea una herramienta donde tú puedas entrar, ver la información de tu compañía, ver información de otros sectores, de otros clientes, ¿no? Y con eso, pues usarlo para poder diseñar mejor tus estrategias. Claro, el BCX es un estudio relativamente superficial, que mira un montón de empresas en muchos sectores, en muchos países, y que te da cierta capa de información muy, muy amplia en términos de comparativa, pero no con el mismo nivel de profundidad que tú tienes tus propias mediciones internas. Pero nosotros lo vemos como una herramienta que es un complemento, ¿vale? Algo que complementa tu modelo y que complementa pues, tu mapa de métricas y no como la única que se debería de tener, por supuesto. Bueno, medimos cosas como el share of wallet, ¿no? Con qué nivel de vinculación puedes tener, con qué frecuencia contratas, compras o usas, tu gasto medio y bueno, una serie de explicaciones, ¿no? También los verbatims de por qué alguien se comportaría de una o de otra manera. Os voy a enseñar ya por último una cosa y me voy a las preguntas. Todos estos economics los hemos llevado a esta calculadora. Esta calculadora nos permitiría, pues como lo estaba enseñando, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a la banca en México, bueno, pues puedo tener una estimación de cuánto impacta la experiencia de cliente. Aquí tengo un 1 que es para un cliente, con lo cual puedo ver cuáles son las métricas promedio, ¿no? Los clientes en promedio me declaran que van a estar conmigo durante 4,6 años y que tienen una antigüedad de 4,8. Si tienes otros valores, esto lo puedo modificar, ¿no? Mi antigüedad media es más baja, ¿vale? Es de 3,2 y yo creo que los clientes no se van a quedar 4,6, se van a quedar 3,4, ¿vale? Bueno, pues con estas variables yo puedo simular escenarios y calcular pues cuál es el impacto que tiene, perdón, puedo hacer varias simulaciones y guardarlas, pero bueno, ¿cuál es el impacto que tiene incrementar un punto la experiencia de cliente? Pues si tuviese un cliente o si tuviese 1 millón de clientes, ¿vale? O sea, esto al final lo vas a aplicar en cualquiera de los casos para el volumen de clientes que tú quieras generar, ¿vale? Bueno, voy al módulo de preguntas, perdonadme porque es que lo tengo aquí un poco todo mezclado y no he podido seguirlo y vamos viendo un poco cuáles serían las preguntas que habéis hecho. Ya sois expertos y ya os habéis acostumbrado también a hacer las votaciones para que encontremos más rápido pues, las preguntas más relevantes o más frecuentes. Vale, me preguntáis cómo se elimina el sesgo cultural. Bueno, a ver, cuando yo digo que eliminamos el sesgo me refiero a que hacemos un cálculo a través del cual tratamos de que el efecto que genera ese sesgo se elimine, ¿vale? El sesgo cultural no lo eliminamos en la medida en la que va a seguir existiendo y cuando hagas tus estudios, pues no es que vamos a conseguir que cada país o que todo el mundo trabaje de la misma o piense de la misma forma, ¿no? Bueno, la fórmula que nosotros utilizamos para calcular el IAE básicamente se basa en dividir el valor de la puntuación del índice de experiencia que nosotros usamos, que es el BCX, por el promedio del BCX del país, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Lo estamos normalizando. El IAE, que de hecho es el índice que nosotros utilizamos para los sellos, ¿vale? Para los rankings y para los sellos a través de los cuales reconocemos a las mejores compañías en experiencia de cliente, es una variable que va a estar normalmente en el entorno de el 0 con algo o el 1 con algo,
¿vale? Porque lo que estoy haciendo es, si el promedio en Chile es de 60, ¿vale? Si es tener un BCX de 60 y esta marca tiene 65 de BCX, pues al dividir uno con el otro me saldrá con un 1,05 o algo así, ¿vale? Sin embargo, esta otra compañía que tiene también 65 puntos, pero en un país donde el promedio es de 45, pues me saldrá un IAE de 1,4, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente los mismos 65 puntos valen más, entre comillas, en un mercado donde la puntuación promedio es más baja porque culturalmente tendemos a puntuar más bajo, ¿vale? Esa es la manera en la que nosotros calculamos el índice anualizado de experiencia y de esa manera podemos comparar notas y valoraciones entre diferentes mercados, ¿vale? Pero claro, para poder hacer eso tienes que tener la métrica relevante, o sea, una media del mercado que sea representativa. Hay compañías, por ejemplo, una empresa una universidad que tiene presencia en varios países, pues con la directora de experiencia, pues me acuerdo que me preguntó un día, ¿no? Oye, Carlos, tengo este problema, ¿no? Cuando llegamos a los comités, pues se presentan los resultados y bueno, pues sale Perú, sale Colombia, sale Chile, sale no sé qué, y salgo yo, que estoy en España, y yo salgo siempre más bajo, ¿no? Y creo que salgo más bajo porque en España se puntúa más bajo. Y es verdad, tienes ese sesgo que te condiciona. En su caso, no puede aplicar la misma fórmula que aplicamos nosotros porque no tiene el valor promedio del país, que es algo que nosotros sí tenemos porque estamos midiendo todo el sector. Vale, al ser el BCX un benchmark, ¿contra cuál de mis indicadores lo puedo comparar? Bueno, a ver, el BCX es un indicador independiente que nosotros hemos diseñado, con lo cual no es fácil compararlo, ¿no? Contra tus propias métricas. La idea es que, bueno, tú puedes ver un poco cómo una se debería de relacionar con las otras, porque en el fondo estás midiendo lo mismo con un índice que es diferente, ¿no? En cualquier caso, nosotros sí hemos incorporado dentro del ranking, dentro de la medición del BCX, hacemos una pregunta de NPS para que las compañías puedan tener, aquí no estoy en el árbol, puedan tener una referencia de NPS dentro del propio estudio. Sin embargo, a la pregunta que hace Jorge, que me parece muy relevante, nos abre también una discusión que creo que puede aportar valor o podemos reflexionar conjuntamente. Y eso puede ser una opinión personal más mía, o sea, no tengo por qué tener razón, ni siquiera es una declaración institucional de ISO, pero desde mi punto de vista, el NPS genera una falsa ilusión de comparabilidad, ¿vale? ¿A qué me refiero con falsa ilusión de comparabilidad? Que el hecho de que el índice de NPS se haya popularizado tanto a nivel mundial y de que de alguna manera establezca una forma muy concreta de medir, ¿vale? En el que no es verdad, ¿no? Porque ya no es tan específico, pero en sus inicios te decía, la pregunta que tienes que hacer es esta, la escala que tienes que hacer es esta otra, la forma de calcular el índice es esta, ¿no? De manera que tú entiendes que todo el mundo pues está calculando ese índice de la misma forma y por lo tanto nos podemos comparar. La realidad es que eso no es verdad. O sea, los estudios tienen todos tantos sesgos asociados que comparar dos puntuaciones que han sido generadas con metodologías distintas es tremendamente arriesgado. Es decir, en tu misma empresa, en vuestra misma empresa, cualquiera de vosotros, si hacéis un estudio por teléfono y otro por mail, veréis que el resultado es totalmente distinto, ¿no? Cuando hacemos la pregunta de una manera o de otra, las puntuaciones cambian. Es decir, hay un montón de factores que tienen influencia en los resultados de una investigación y, por lo tanto, cuando tú obtienes dos métricas con métodos o con mecanismos diferentes, pues es muy difícil compararlas. Nosotros creemos que dentro de BCX la información se puede comparar con más garantías porque todos los resultados que están aquí publicados están siendo capturados de la misma forma, ¿no? Pero comparar un dato que tú tienes de una fuente con otro que viene de otra, pues, bueno, pues puedes ver qué relación existe entre ambos, pero hay que entender que no tienen por qué darte la misma información, ¿no? Es decir, que incluso el NPS que yo tengo aquí, que es un NPS relacional, porque yo no le estoy preguntando a gente que ha vivido una interacción concreta. El filtro que nosotros ponemos en BCX es el siguiente.
bueno, las personas que realizan estos estudios son panelistas. Nosotros tenemos un partner que es NetQuest y que nos provee de un panel online de consumidores en todos los mercados donde medimos, y esos usuarios, esas personas que han aceptado ser parte de un panel y participar en investigaciones, pues y que están seleccionados con unos criterios pues muy específicos y que son representativos de la sociedad, reciben una invitación a participar en un estudio. Una de nuestras primeras preguntas es, oye, ¿de qué compañías eres cliente? ¿No? De todas estas, me las vas seleccionando y cuando tengo la selección o una compañía de la que te voy a preguntar y te pregunto, ¿has tenido alguna interacción con esta compañía en los últimos 3 meses? No es exactamente así la pregunta, pero básicamente yo quiero ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, pues me da igual que tú hayas llamado ayer o que hayas comprado hace 2 meses, ¿vale? Porque nosotros en el BCX queremos medir más el recuerdo que la interacción de corto plazo, ¿vale? Pero sí es verdad que tampoco quiero que el estudio me lo responda a alguien que no tiene ninguna relación con esta compañía, ¿no? Pues sí, o sea, yo tengo el gas contratado, pero la verdad que no tengo criterio para poder valorar a esta empresa, ¿no? Entonces, si no tienes criterio, mejor lo sacamos del estudio, pero ese filtro es un filtro que se parece más a un estudio relacional que a un estudio transaccional. Entonces, muchas compañías comparan el NPS que les damos nosotros con el NPS transaccional que tienen medidos ellos y no les cuadra, ¿no? Y es normal, porque primero, son métricas distintas y segundo, son metodologías de investigación que son diferentes, ¿no? Ok. Existen países en los que las puntuaciones son más altas, como pasa en Perú o en Colombia. Esto ustedes lo corrigen para compararlo con los otros países. Por ejemplo, en Chile somos muy exigentes en las evaluaciones y las notas. Correcto, Alejandra, eso es lo que estaba explicando, de que el comportamiento, hay un comportamiento que tiene que ver con la cultura y que nosotros tratamos de corregir, no en el índice BCX, sino en el anualizado, que es con el que luego hacemos los rankings y entregamos los sellos. ¿Podemos ver los touch points que miden en retail? Sí. O sea, en todos siguen más o menos un flujo parecido. Bueno, en retail tenemos 2 tipos de retail, por decirlo así. En el caso de grandes superficies, de grandes retailers, recibo información comercial, llego al establecimiento, busco los productos, recibo asesoramiento, compro, financio mi compra, transporto la compra, devuelvo los productos, reclamo y me fidelizan, lo que serían los planes de fidelización, ¿vale? Y es el mismo también en el caso del supermercado. Bueno, prácticamente se parece mucho, ¿vale? Recibo información comercial, busco el supermercado, uso el parking, selecciono los productos, pago, porque aquí en realidad en un supermercado no tengo tanto asesoramiento, no hay normalmente hay alguien que puedo preguntarle dónde está algo, pero no es un asesoramiento como el que puedo tener en una tienda en una gran superficie. Recibo productos a domicilio, devuelvo productos, consumo, reclamo y me fidelizan. La primera dimensión a calificar sería el Customer Satisfaction, el segundo el CES y el tercero el Emotional Attachment. No he entendido muy bien la pregunta aquí, Ismael, si me la puedes ampliar un poquito más. Te refieres a... Vale, en las 3 dimensiones... Bueno, se podría correlacionar un poco con eso, sí. O sea, al final cuando nosotros hablamos... La pregunta de Ismael tiene que ver con la distinción que nosotros hacemos de las 3 dimensiones de marca, producto o interacción. En el caso, como lo había puesto, era producto, interacción y marca por asociarlo, ¿vale? No necesariamente, o sea, yo creo que el Customer Satisfaction es una métrica que se puede vincular tanto a producto como a interacción, pero en cierta medida, pues lo que estamos preguntando es si el producto satisface tus necesidades, pues se podría llegar a aparecer, ¿no? La pregunta de las interacciones sí la vinculamos bastante al esfuerzo, por lo tanto se parece bastante, ¿vale? También porque queríamos integrar un poco las métricas principales que forman parte de los modelos de medición y de las estrategias. Y el tercero, pues sí, podríamos hablar de Emotional Attachment como concepto, que no sé si tiene una fórmula específica el que tú puedas conocer, ¿no? ¿Bancos de España no participaron o clasificaron muy bajo? No, de hecho sí, o sea, sí medimos
la banca en casi todos los países. En España no estamos midiendo todo el benchmark, estamos midiendo solamente el banco que hemos seleccionado como marca One. En el caso de banca en España, de hecho, el banco que medimos en España, que es ING, es una de las compañías que en el 2018 salió más alta en el ranking, fue en el top 5 global a la mejor compañía. Y si nos vamos al sectorial, bueno, a nivel país, en España, ING era la tercera en cuanto al índice anualizado de experiencia, y en la parte sectorial, el banco de ING como banco fue el banco con mejor índice anual de experiencia a nivel Iberoamérica, ¿no? O sea que sí medimos, pero no medimos todos. Vale, pregunta Eric si existen publicaciones periódicas abiertas al público sobre resultados del BCX. Sí, existen. Aprovecho también para esta pregunta de Eric para recordaros, ¿no? Yo creo que muchos lo conocéis, pero bueno, por reforzarlo en caso de que no. Perdón, que igual... estáis viendo ahora la página web de IZO, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar por el chat? Vale. Es que como había compartido una página, no sabía si solo se veía una en concreto o todas. Vale. Bueno, recordaros, nosotros dentro de la página web, aquí hago un poco de, no sé si spam, pero por lo menos sí un poco de mensajes corporativos. Lo primero que os recomendaría, si no estáis, es a que os suscribáis a la newsletter. O sea, al final, mensualmente, nosotros vamos a mandar siempre contenido, digamos, no comercial. O sea, información, post del blog, artículos, descargas de contenidos, algunos gratuitos, otros son de pago, ¿vale? Si no estáis suscritos, que yo creo que la mayoría sí, porque habéis llegado al webinar por la news, pero también os invito a registraros, que es algo muy sencillo. Solo tenéis que dejar vuestro correo, nada más, y os prometo personalmente que de verdad que cuidamos muchísimo el tipo de información que compartimos, ¿no? Y tratamos de no ser intrusivos, y si lo somos de verdad, pues os pedimos disculpas y que nos aviséis para tenerlo en cuenta. Lo segundo que os diría es también que os registréis dentro de la web. Dentro de nuestra tienda, de lo que sería el IZO Store, hay una serie de contenidos, muchos de ellos gratuitos, ¿vale? Tips para hacer una buena entrevista, cómo sintetizar la información después de una buena entrevista, cómo escribir un objeto de investigación. No sé, hay muchas cosas que están disponibles, y otras que tienen un coste, ¿vale? El manual de encuestas NPS o un toolkit del Canvas, bueno, con un toolkit con diferentes Canvas para transformación, ¿vale? Aquí tenéis el Customer Journey Canvas, que este es gratuito. Bueno, un montón de cosas. Hay algunos contenidos de BCX que están en la página que tienen un coste, ¿vale? Y yo creo recordar que tenemos también siempre algunos contenidos que compartimos de forma gratuita, ¿no? Por ejemplo, este ranking que se hizo en el 2018 sobre BCX, que es un mapa mundi, este tiene coste cero. Entonces, esto si le das a comprar, pues lo puedes descargar, y simplemente tienes que estar registrado para descargarlo, pero el coste es cero, ¿vale? Y vas a tener disponible. Bueno, aprovecho también para contaros, de todos los contenidos que tenemos en el IZO Store, tenemos también planes que son suscripcionales, ¿vale? Es decir, en lugar de tener que decir, bueno, voy a comprarme esto que vale 29, esto que vale, no sé, 200, esto que vale 70, podéis suscribiros a todos los contenidos de IZO Insights con un plan anual, ¿vale? Planes que van desde los 200 o $300 hasta los 1000 y pico, ¿no? Pero entre 300, 800 tenemos diferentes planes en 12 meses, y con hasta 3 personas, entre 3 y 5 personas que se beneficien de la suscripción, con lo cual eso, pues yo creo que puede también ser interesante si alguien está interesado, pues en tener herramientas y metodologías en torno a la parte de experiencia. Voy a recuperar las preguntas. Entonces, bueno, sí, hay algunas que están diseñadas.
Las encuestas las haces por llamada o por mail, las encuestas se envían por mail, o sea, son todas las invitaciones que se mandan a los panelistas son digitales. Ellos reciben un correo para participar en el estudio y acceden a la plataforma de paneles que tenemos en la plataforma, bueno, que tiene nuestro proveedor. Nos pregunta si tenemos análisis del sector público. No, la verdad que sí puede ser interesante y estamos abiertos a crear nuevos sectores. Si alguien, lo que pasa es que ahí sí necesitamos, si alguien tiene un interés concreto, bueno, pues podemos estudiar si ese sector o esa compañía es viable y lo activaríamos bajo demanda, digamos, ¿vale? Si alguien está interesado y tiene y contrata la suscripción para poder acceder a la información, pues, y es viable porque el panel nos lo permite, pues estaríamos encantados de incorporar más estudios, o sea, más sectores y más empresas, ¿vale? Pregunta Alfonso un tema muy importante que se lo paso también a nuestro equipo de desarrollo de la plataforma, si se puede ver el tamaño de la muestra de cada informe. En cada informe no, ¿vale? Dentro de la plataforma sí hay un bloque donde damos la información de la muestra que se hace cada trimestre y en cada uno de los estudios, pero ahora mismo no está habilitado el dato de muestra, que yo estoy de acuerdo contigo en que es interesante tenerlo para poder analizar el dato en función del volumen de respuestas que se puedan tener. Así que me lo apunto para tenerlo. La relación entre el canal de preferencia y el canal de contacto, ¿cómo lo calculan? ¿En la misma encuesta? Sí. Eric, lo que hacemos en ese caso es le preguntamos, es un modelo intencional. Entonces yo le pregunto al cliente, ¿a través de qué canal te pones en contacto en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es tu canal preferente de contacto? Y te dice yo, la web. Ok, y si la web no te funciona, ¿a dónde vas? ¿Vale? Y con esa pregunta en la que estamos haciendo, le preguntamos por su canal preferente y su canal secundario, luego nosotros construimos el flujo de interacciones, ese journey que habéis visto entre los diferentes canales. Esto creo que lo he respondido. Vale, ¿cómo están categorizadas las tiendas de Home Improvement en el ranking? Están categorizadas como sector distribución, como venta de gran superficie. Datos de Costa Rica. Bien, tenemos algo de Centroamérica, lo tratamos como una única región. Le pedimos a nuestra empresa de panel que porque además es difícil para nosotros porque no tenemos, o sea, no es fácil la penetración del panel en esos países, no es tan grande. Entonces estamos limitados por la capacidad que tenemos de medir y lo que hacemos es agruparlos todos en un único, como una única región que llamamos Centroamérica. Dentro de lo que sería nuestro ranking, aquí puedes ver que podemos filtrar, aunque aparecen los países, pero en realidad cuando yo filtro, el filtro con el que estoy trabajando es Centroamérica y la realidad es que por el tamaño que tenemos del panel, el número de compañías que estamos midiendo es relativamente pequeño. A nivel financiero tenemos medición de Backredomatic y de hecho no siempre es fácil llegar a la muestra objetivo que tenemos para cada compañía. Vale, sector automoción es un sector que activamos, pero que nos ha costado ser representativos a la hora de medirlo. Tiene un problema, bueno, no es un problema, pero es que tiene una, ¿cómo se dice? Disgregación o capilaridad, es decir, la dispersión que tienen las marcas hace que no sea tan fácil llegar a la muestra que buscamos de cada una de las marcas, o por lo menos de las marcas que hemos que tenemos seleccionadas como marcas One, ¿no? A veces Toyota se puede medir o Ford, pero hemos concentrado los esfuerzos en medir otras marcas de otros sectores porque en este caso este sector no nos estaba funcionando muy bien, pero igual que os decía antes, o sea, si tenemos un interés concreto, pues ahí tenemos capacidad para poder ver con nuestro proveedor y validar la viabilidad de medirlo de forma específica. Vale, pregunta Carlos y yo estoy también muy de acuerdo. Dice que sistemáticamente observa que el sector de educación no parece interesante para estructurar el modelo de FX.
y que la academia requiere a gritos que empecemos a implementarlo. Bien, no puedo estar más de acuerdo contigo, tocayo. Educación es uno de los sectores que para nosotros también es estratégico, pero te reconozco que es un sector en el que hemos arrancado a trabajar pues muy recientemente, ¿no? De hecho, hicimos hace poco un webinar donde tratamos de hablar de lo que llamamos el Student Experience y cómo aplicar las herramientas de experiencia de cliente al sector de educación, que está disponible en el blog de IZO. Te invito ahí a verlo. Seguro tenemos muchísimo que mejorar ahí. Y bueno, es una línea que también me encantaría poder abrir. Sí tenemos que ver, ¿no? En el caso de la metodología que tenemos en BCX, si este modelo de panels nos sirve para poder llegar a una muestra significativa de usuarios de cada una de las dimensiones de la educación, sean universidades, colegios, o sea, escuelas o escuelas de negocio, pero claramente es una vía en la que hay oportunidades y que nosotros tenemos interés en avanzar. Así que de momento te puedo referenciar hacia ese workshop, ese webinar que realizamos en su día. Vale, por ahí hay una pregunta un poco más específica que creo que hace referencia a dos compañías en Ecuador, que ahí no te puedo responder porque no tengo el detalle de la parte técnica que está el equipo con ello, pues con dos marcas que entiendo que se pueden llegar a confundir, pero normalmente tratamos, por ejemplo, hemos vivido situaciones en las que una marca cambia de logo o cambia de marca cuando se han fusionado dos o se han comprado. Durante un periodo de tiempo las vinculamos o ponemos los dos nombres. Es que hay infinidad de casuísticas, ¿no? El caso, por ejemplo, en Argentina con Telecom y Fibertel o Cablevisión. O sea, al final hay que estudiar en cada caso si se mantienen como marcas separadas, en qué momento se integran, o en algunos casos, incluso aunque la marca ha cambiado de nombre, oficialmente, entre paréntesis, ponemos como se llamaba antes para que la gente la identifique, porque si no, pues no se puede, ¿no? Pues vale, preguntan, hay muchas preguntas muy técnicas que yo os pediría también que si no, pues las llevásemos sobre todo en nuestro foro de si alguien tiene interés en profundizar en las mediciones, en la metodología, en lo que se mide, lo que no se mide, pero que digamos que tengan un interés más específico, pues buscamos una reunión y las tratamos de forma específica, ¿no? Cuando hay compañías que aparecen o desaparecen es porque, como os decía, dentro del panel nosotros tenemos un nivel de representatividad y tenemos que poder alcanzar el número de respuestas que sean representativas para que puedas aparecer en el ranking, y si no tienes el nivel de representatividad suficiente, pues entonces esas respuestas se descartan, se llevan solo al global del sector, ¿no? Entonces, por eso te puede pasar que hay una compañía que, si no tiene una penetración de mercado muy grande, pues en algunas mediciones pues puede que alcance la muestra objetivo y otras en las que no. Preguntaba Alfonso cuál es el periodo en el que IZO interviene a los clientes desde el momento en que realizó su última interacción o compra. Lo que os contaba, nosotros hacemos las mediciones trimestrales. Cuando se finaliza el trimestre, por ejemplo, ahora estamos acabando el tercer trimestre del año, una vez que se cierra el trimestre, nosotros abrimos el trabajo de campo y lanzamos la invitación a los usuarios para que respondan. Y les preguntamos si has tenido alguna interacción o contacto con la marca o con la compañía durante los últimos 90 días, que es ese periodo que estamos midiendo, ¿no? Esa interacción puede ser que la tuviste ayer o que la tuviste hace 2 meses. En nuestro caso no es relevante, ¿vale? Porque lo que nosotros buscamos precisamente es la percepción global que tengan los usuarios de las marcas. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, pues porque los modelos de economics entendemos que funcionan más bajo ese contexto, ¿no? Cuando tú decides, o sea, tienes que renovar o tienes que volver a comprar, no haces o sea, no te basas específico, no recuerdas qué viviste la vez que compraste ni fue inmediatamente después de comprar, sino que es en un momento cualquiera, en un periodo de tiempo, ¿no? Y por eso creemos que nos funciona mejor para todo el modelo de representatividad y de economics. Vale, preguntan cómo se seleccionan las empresas a evaluar en cada sector y si son siempre las mismas. Las marcas One, que son un poco las que nosotros mantenemos de forma fija
siempre que haya representatividad todos los meses salen de ese estudio de marcas One que hacemos a principio del año. Las marcas sectoriales salen del listado de, bueno, hay dos criterios por decirlo así, ¿no? Un sector, medimos un sector completo cuando tenemos un suscriptor que nos lo pide, ¿vale? Es decir, pues si imagínate que tú trabajas en banca en México y dices, bueno, yo quiero acceder al benchmark, ahora os voy a enseñar un poco los planes, bueno, pues la persona que se suscribe tiene capacidad para seleccionar hasta 5 compañías del sector que nosotros vamos a tratar de medir, ¿vale? El otro requisito que tiene que darse también es que la compañía pueda ser medida y, por lo tanto, nos centramos normalmente en las compañías líderes en cuota de mercado, ¿vale? Porque son aquellas a las que es más probable que lleguemos a un número suficiente de usuarios. Tened en cuenta que esto es como echar las redes y es un reflejo de la sociedad en general, ¿no? Si yo quiero medir una compañía que tiene una cuota de mercado muy pequeña, es decir, es un nicho, el número de clientes de esa empresa es pequeño, pues es muy difícil que yo les encuentre porque yo no estoy, o sea, no tengo capacidad para ir a buscarlos de manera directa, sino que estoy preguntando a un universo que es representativo de la sociedad en general. Y si en esa sociedad en general la representatividad de esa empresa es muy pequeña, pues es muy difícil que yo encuentre suficiente número de clientes como para tener un valor que sea representativo, ¿no? Bueno, ahí tengo ahí unas cuantas preguntas que si tenéis, sabéis que a veces no nos da para responderlas todas. Sí me gustaría simplemente también compartiros un poco lo que os estaba comentando en relación a los planes y a la forma de acceder al BCX, ¿no? Nosotros tenemos 3 tipologías de suscripción. Que van además desde cosas que son relativamente pequeñas y yo creo que muy asequibles para todo el mundo pues, a servicios un poco más amplios, pero que desde nuestro punto de vista, comparado con cualquier benchmark que tú quieras hacer con tus propios recursos, pues siempre es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en el BCX One, en la suscripción One, lo que haces es acceder a las compañías que están seleccionadas o que están marcadas como marcas One, es decir, esas marcas que fueron seleccionadas al inicio y que son las que en teoría pues los están marcando las expectativas de los consumidores en el país. El BCX Compare lo que te permite es decir, oye, mídeme a mí, a mi empresa, que no la estás midiendo, y compárame con las marcas One, y en el BCX Benchmark lo que me pides es, oye, mídeme a mí, compárame con las marcas One, pero además inclúyeme a estas otras 4 empresas de mi sector porque me quiero comparar con ellas, ¿vale? En función de si el acceso en la plataforma lo quieres tener para ver un único país, que lo llamamos local, 3 países que lo llamamos regional, o todos los países que lo llamamos global, pues tenemos un valor, que este es el coste anual, ¿vale? Por 12 meses de suscripción, que te da derecho pues, a los datos de las 4 oleadas más todo el histórico, porque cuando te suscribes accedes a toda la información que está en la plataforma, ¿no? Entonces, digamos que los estudios de los planes de BCX van desde $500 al año por una suscripción para ver el benchmark de las marcas One de un país hasta los $20.000, que sería el acceso completo del benchmark en tu país con las compañías que te quieres medir y todo el resto de empresas que se estén midiendo pues, en todos los mercados, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí hay un rango también pues, muy amplio de opciones, ¿no? La parte de Insights que os he enseñado, la suscripción a los contenidos que están en la tienda de Izo, pues tanto si lo contratas, si los compras de forma individual, pues el precio que tiene cada uno de ellos, pero bueno, si quieres suscribirte a todos los contenidos, pues tenemos estos planes que van desde los 30 a $29 al mes, ¿vale? Es decir, 300 y algo dólares al año a 69, que digamos que es un poco la suscripción Basic, que es la más común, que te da acceso a todos los contenidos para 3 personas durante 12 meses y a la suscripción Pro, que además de eso pues tienes acceso a un soporte más personalizado, a preguntar dudas, a tener sesiones pues individuales con alguno de nosotros en caso de que necesites profundizar en alguno de los documentos, ¿no? Esas serían las diferentes alternativas que tenemos a nivel de contenido. No sé si me da tiempo a responder alguna otra pregunta.
porque estamos justamente ya en la hora y media de sesión, que era un poco lo que me había marcado yo de objetivo para no teneros tanto tiempo ahí conectados, aunque veo que todavía sigue un montón de gente en la línea. Bueno, por ahí tengo, a ver, un montón de preguntas y de comentarios, me quedan un montón por responder. Mira, preguntaban, por ejemplo, Patricia, por marcas de belleza o maquillaje. De hecho, hemos hecho algunas mediciones de belleza. Mira, déjame un segundo, que voy a cambiar otra vez a compartir. En su día, lo que pasa es que son marcas que también nos resultaron no tan sencillos, pero el sector de belleza en el 2018, Unique en Perú sí se estuvo midiendo, y me suena que Jambal, a ver, sí, MAC, Avon, Natura, son marcas que estuvimos midiendo en el 2018, pero bueno, que en algunos casos hemos ido también seleccionando por dos criterios, ¿no? Uno, porque hay sectores y marcas que son más difíciles de medir y que pues, nos requieren un esfuerzo muy grande, y que en la medida en la que tengamos a alguien que tenga un interés concreto y que quiera contratar una suscripción, pues podremos utilizar esos recursos para activarlos. Y también porque, bueno, sobre todo porque sean más difíciles de conseguir, y que hayamos querido pues, priorizar los recursos que tenemos, que todavía pues, son escasos. Para nosotros esto es un esfuerzo muy grande, y por eso pues, el modelo suscripcional es muy importante para que esto pueda ser sostenible y que crezca y que permanezca en el tiempo. Pues los hemos destinado pues, a otro tipo de sectores y de métricas, ¿no? Vale, bueno, por ahí hay alguna pregunta de multicanalidad, creo que sí he respondido. Bueno, el tema de best practice, que es una pregunta como muy común, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que, digamos que no hay una respuesta así como estándar, ¿no? En general, las compañías que obtienen buenos resultados tienen atributos que tienen que ver con la personalización, con el asesoramiento, con cómo generar una cierta cercanía, pero precisamente lo que buscamos con la plataforma no es tanto el de tener una receta tan genérica, ¿no? Como que al final dices, oye, los conceptos generales más o menos los entendemos, sino que el hecho de estar leyendo comentarios y conectado a ese feedback de manera continua, pues es una de las formas de centrar a los equipos de diseño, de experiencia, de calidad, de operaciones, de negocio, de las diferentes áreas de la compañía hacia pues el tipo de cosas que los clientes van necesitando, ¿no? Por eso no es tan fácil dar una respuesta de esta es pues si no sería muy fácil, ¿no? La receta es el A, B y C, sino que lo vemos más como una herramienta que no te va tampoco a resolver, o sea, no es que accedo al informe, me lo leo y con eso ya tengo claro lo que tengo que hacer, es el hecho de tener esta información, de leer comentarios de los clientes con respecto a compañías de otros sectores, de mirar dónde estoy y de compararme de forma continua, pues me va a ayudar a que los equipos estén enfocados, a que trabajemos de manera dirigida, a tener inputs que complementan inputs que ya tengo de otras fuentes y de otros canales y de otros lugares de la compañía, para ayudarme a tomar mejores decisiones y gestionar mejor mis estrategias, ¿no? No es la panacea, no es la solución a todos los problemas, es una herramienta más que desde nuestro punto de vista pues puede complementar el conjunto de herramientas que seguro que en vuestras organizaciones pues se usan pues para tratar de comprender a los clientes y de tomar mejores decisiones y de ser más competitivos, ¿no? Ese es un poco el propósito, y por eso no es fácil para mí responder esa pregunta tan que me encantaría, ¿no? De qué mejores prácticas existen que podamos replicar. Bueno, si nos quedan preguntas por responder, que seguramente por el barrido que he hecho alguna nos faltará, nos ponemos en contacto o publicaremos las respuestas quizá también en el post en el blog. Y bueno, espero que haya sido una sesión interesante, que os llevéis algunas referencias, que
que por lo menos, aunque tengáis o no tengáis la suscripción, pues alguna información útil nos llevemos sobre cómo están los diferentes sectores y bueno, qué podemos empezar a hacer para trabajar en gestionar y en medir la experiencia de cliente, y cualquier cosa que necesitéis, y sobre todo si queréis información y estáis interesados, a nosotros nos encantaría crecer la comunidad, crecer también el número de empresas y de sectores que estamos pudiendo medir y generar pues más información y más recursos para que las compañías podáis gestionar y trabajar pues con las estrategias de experiencia de cliente. Nada más, daros las gracias como siempre por estar ahí, por aguantar hasta el final, y nos vemos el mes que viene, que estaremos enviándoos otra invitación para tener una nueva charla sobre alguno de los temas que sean relevantes de las estrategias de experiencia de cliente y de experiencia de empleado. Que tengáis muy buen día y muy buena semana de lo que nos resta. Os mando un abrazo a todos. Muchas gracias.